La verdad que tenemos un nuevo privilegio acá en El Dedo en la Llaga. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo a Sergio Copoli. Sergio Copoli es psicólogo social y también es periodista porque tiene un programa radial ahí en la zona norte de la ciudad. Y a partir de hoy, todos los jueves, nos va a traer un tema sobre el cual vamos seguramente a estar debatiendo, polemizando, que tiene que ver con lo que pasa en el momento y cómo se lo puede ver, apreciar, observar, analizar desde su especialidad, desde la psicología social. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, gracias por lo de privilegio, esperemos que lo sigan considerando después de la columna. Buenos días a todos. Claro, vos hoy nos vas a traer un tema que realmente el título te atrapa, ¿no? Es sobre grietas, contradicciones y vínculos. Lo que pasa en la sociedad, las contradicciones que encierra esa grieta y cómo estamos nosotros, cómo nos relacionamos con todo este temazo, ¿no? Así que me parece que por ahí andaría la cosa, ¿no? Por ahí anda. Desde hace una buena cantidad de años, desde el posmodernismo, diría yo, discutir se ha tornado algo muy difícil. Primero fue puesta en cuestión el tema de la verdad. No hay una verdad objetiva, hay tantas verdades como personas quieran expresarla. Entonces la discusión se transforma en una serie de monólogos. Yo digo mi verdad, vos decís tu verdad, él dice su verdad y vos decís tu verdad. Y las exponemos y no hay lugar para discusión porque cada uno tiene la suya y juega con su pelota. Después se fue demonizando el tema de tratar de convencer al otro. ¿Por qué? Si yo tengo mi verdad y vos tenés la tuya, no tiene sentido que yo trate de convencerte. ¿Pero por qué demonizarlo? Claro, porque es una falta de respeto que yo trate de convencerte de algo. De colonizarte. ¿Viste que claro, se habla de colonizar al otro? ¿Y por qué? Si yo estoy convencido de lo que yo pienso, tengo una experiencia, he leído, he investigado, ¿por qué no puedo tratar de convencer? De argumentar, no de imponer. Lo cual es algo bastante distinto. Colonizar sería imponer. Vos tenés que pensar lo que yo pienso. Y desde un tiempo a esta parte se ha transformado en algo mucho más difícil discutir. Yo tengo una prima que hace muchos años que no veo. La vuelvo a ver una mañana, un mediodía, conversando con ella. Y en un momento me empieza a hacer una pregunta y yo veo que tiene miedo de preguntarme. ¿Con qué me va a salir? Me empecé a preguntar yo. ¿Qué pasa? Y la pregunta era, ¿qué pensaba yo de Cristina? Si yo estaba de acuerdo con Cristina o no. Porque de acuerdo a mi respuesta ella se iba a sentir libre para hablar o no. Aunque no fuera para hablar de política. Que de política después algo hablamos, pero muy poco, pero esa sensación de no puedo hablar libremente, que se ha ido instalando entre nosotros. ¿Y cuándo fue eso, Sergio? Y esto fue ya hace 3 años o 4. 3 años. No la he vuelto a ver desde esa oportunidad, vive muy lejos. En estos últimos días me he peleado con una pariente muy cercana, también por una cuestión relacionada con política. Mal. En determinado momento, hablando sobre la huelga docente, llegó a justificar los palazos que repartieron los gendarmes. Y es un límite para mí, es un límite en la discusión. Casi me he peleado con 2 amigas, 2 colegas además, con las que venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Hemos compartido luchas, reuniones, pero una es K y la otra no es M, pero está tan desesperada por el tema de que no vuelvan los K que se va transformando en alguien
muy cercana al gobierno, pensamiento de Macri. al pensamiento de Macri. Y entramos a discutir y a discutir muy mal. ¿Qué es la grieta? La grieta es esto que nos recorre entre nosotros, con amigos, con parientes. Empecé a repensar lo que pasa en la clínica y cantidad de relatos de familias que no pueden reunirse los mediodías del domingo, cuando hacía décadas que se juntaban para comer los ravioles o comer el asado. Y no se pueden juntar. Porque, o si se juntan, no pueden hablar. Hay temas que... hablemos... Yo, por ejemplo, tengo amigos que dicen, sí, nos juntamos, pero tengo miedo. No. Hay temas que no se pueden tocar. No se pueden tocar. Y eso es feo, ¿eh? Muy feo. Y en las mesas de amigos también es feo. Porque va recorriendo y rompiendo, por eso lo de vínculos, rompiendo vínculos que a veces tienen años de conformados. Años, décadas. Yo tengo mi grupo de egresados de la escuela secundaria. Acá verán que yo tengo algunos añitos. Así que ya vamos peleando para los 50 años de egresados. Y las reuniones cada vez son más postergadas y más difíciles, porque las peleas que hay son muy serias, muy grandes. Entonces, cuando nos juntamos, no hablar de política, hablemos de fútbol, de música, de cualquier cosa, de política o algo que se parezca a política, no. Y eso se hace difícil, aunque el objetivo no sea reunirse para hablar de política. ¿Qué es la grieta? Todas las sociedades tienen contradicciones que dividen sectores sociales, clases sociales. Son contradicciones objetivas que existen más allá de lo que querramos o no. Hay contradicciones entre quienes detentan... Yo escuchaba la columna de Adolfo Rosas el otro día, al final, la discusión que tenían, cómo en estos países poco a poco algunos fueron apropiándose de las tierras después de las revoluciones de independencia. Y bueno, hay una contradicción entre quienes tienen tierra y no tienen tierra, y quienes no tienen tierra, y eso va más allá de lo que cada uno quiera, es algo objetivo. Pero la grieta yo creo que es una contradicción realmente existente que alguien desde lugares de poder la va trabajando. La va trabajando para ordenar el resto de las contradicciones en función de sus intereses. Entonces, los sectores populares no nos podemos juntar, no podemos hablar, no podemos discutir entre nosotros, no podemos ponernos de acuerdo o en desacuerdo sanamente, porque estamos enfrentados por contradicciones que han estimulado desde lugares de poder para que nosotros no podamos acordar, no podamos trabajar, no podamos discutir, no podamos actuar juntos. ¿Me permitís, Sergio? Sí. Tengo que ir a la tanda, la verdad que está apasionante el tema, es apasionante como lo expresás, pero tenemos que ir a la tanda, después seguimos tranquilos, tenemos todavía media hora acá en El Dedo en la Llaga. Escuchas Vox Radio desde Rosario, Argentina. Vox Radio. Comienza espacio publicitario. CLASEP, el periódico con la información necesaria para estudiantes y profesionales. CLASEP. Todo lo que tenés que saber sobre gastronomía, salud, inmuebles, diseño, oficios, institutos. ¿Ya conoces CLASEP Card? Para ahorrar en tus compras, busca CLASEP en Facebook y entérate. CLASEP. Doers Amoblamientos. Visítanos y cambia tu forma de trabajar. La más completa línea de muebles de oficina, sillas, sillones, cortinas y suelos técnicos. www.doersamoblamientos.com.ar. Todas las noticias de Rosario, Argentina y el mundo las encontrás en www.conclusión.com.ar, el diario digital que eligieron los rosarinos.
Libertad con responsabilidad. Conclusión.com.ar. También encontranos en Twitter como Conclusión Ros. O por Facebook como Conclusión Rosario. Conclusión.com.ar. Llámanos al 446-4091. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Fin de espacio publicitario. Porque no podría existir el silencio sin ruido. Vox FM, tu radio. Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Joan Baez, El Dedo en la Llaga. Hasta las 12 por Vox Radio 88.3. Antes de seguir la conversación con el psicólogo social Sergio Copoli, ¿qué tenés por ahí, Fabi? Tenemos algunos un mensajito que nos dicen, acá creo que sí, es Mauri Cornagle, que nos dice que lo de Víctor Heredia es 8:20. Bueno, por las dudas decimos que vayan más temprano, no sé. Todos leímos a las 9. Claro, porque habíamos dicho a las 9. Sí. Bueno, y otro mensajito que nos agradecen por la difusión del festival por el Día del Indio Americano ahí en el barrio Los Pumitas. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con El Dedo en la Llaga. Te interrumpimos, Sergio. ¿Qué es la grieta? La grieta, habías dicho que en general está incentivada desde los propios sectores de poder. Se basa en una contradicción y tiene como objetivo ordenar el resto de las contradicciones detrás de esa contradicción principal. Hasta ahí entendí. Detrás de los intereses de esos sectores de poder. Claro. Como para que nosotros, como pueblo, formemos base de apoyo para los intereses de ellos. A ver, ¿me puedo meter un poco en historia? Sí. Yo me remonto a los tiempos, digamos, fundacionales de lo que es hoy la República Argentina. Cuando los ingleses invaden Buenos Aires, quedó claro que había una contradicción principal que era entre los sectores hispanos y los criollos contra los invasores ingleses. Magistralmente Belgrano lo definió o amo viejo o ninguno. Lo cual, bueno, en segunda instancia quería decir ninguno. Pero él marcó que había que defender la colonia como estaba contra esa nueva invasión. Pero ya en ese mismo momento hubo sectores que juraron por el rey, su graciosa majestad británica. Hubo algunos que establecieron muy buenas relaciones y muy buenos contactos con los ingleses. Tanto es así que un grupo comandado por Saturnino Rodríguez Peña liberó a algunos de los prisioneros ingleses, como el propio Beresford, que estaban prisioneros en el Cabildo de Luján. Y hubo un sector de esos sectores criollos que empezó a pensar en una independencia de España y a desarrollar sus propias posibilidades como sector terrateniente en alianza con los ingleses. Con la Revolución de Mayo queda de vuelta claro, por un lado los criollos, por otro lado los realistas, pero a poco andar empieza a romperse esa contradicción y se empieza a crear, creo que, una grieta importante de nuestra historia, desde los sectores que van copando el poder en la Revolución. La oligarquía terrateniente bonaerense era una parienta pobre de las oligarquías, de lo que después se transformaría en las oligarquías de lo que hoy es la Argentina. Eran muy importantes los sectores aristocráticos del noroeste, con Salta a la cabeza. Era muy importante el que se llamaba el príncipe de los gauchos, Francisco Candioti, acá en Santa Fe. El terrateniente más grande, el terrateniente más grande de la provincia, de lo que después fue la provincia de Santa Fe. Ese vendía mulas al Alto Perú para a los propietarios de las minas. Exactamente. Que era lo que realmente producía en aquella época la riqueza.
La corambre, los cueros, era algo muy secundario. Con las invasiones inglesas, los terratenientes de Buenos Aires descubren que pueden hacer muy buenos negocios con los ingleses y empiezan a romper el frente patriótico. Empiezan a armar una grieta entre porteños y litoraleños, entre porteños y artigas, y tenemos la patética situación de las tropas del Ejército del Norte triunfantes en Tucumán y Salta, entrando e invadiendo la provincia de Santa Fe en función de los intereses de los terratenientes bonaerenses. Con lo cual se arma ya una primera grieta que empieza para los sectores terratenientes bonaerenses a dividir aguas y a generar divisiones dentro del campo popular y nacional en función de sus intereses propios. San Martín lo ve, es llamado a intervenir también y él desobedece. Y por eso queda solo. Y tiene que buscar el apoyo de sus propios oficiales y de Chile para poder seguir la campaña en Chile y poder llegar a Perú. Pero ya no es un ejército que depende de las Provincias Unidas, porque las Provincias Unidas ya están a partir de una grieta enorme que conforman los terratenientes bonaerenses más ocupados en enfrentar esta división interna con los caudillos litorales, López y Ramírez, y con Artigas en primer lugar. Esto después se va a hacer cada vez más grande. Vamos a encontrarnos con algo también patético, que son los restos del Ejército Libertador del Ejército de los Andes, al mando de Lavalle, embarcados en la flota francesa, en nombre de la libertad, invadiendo la provincia de Buenos Aires para enfrentarlo a Rosas. O sea, las clases dominantes siempre arman una grieta que divide aguas en función de sus intereses, y donde los sectores populares quedan divididos entre sí, a veces con cuestiones justas, como son la lucha por la libertad o la lucha por la independencia en contra de la intervención francesa o anglo-francesa, pero sin poder realmente unirse, acordar fuerza contra los que realmente detentan el poder. Ahora, estoy de acuerdo, Sergio, pero tengo la sensación de que hay momentos en que la grieta se ensancha, las clases dominantes encuentran campo orégano, y hay momentos en que la grieta tiende a achicarse. Sí, y a veces es muy contradictoria. Digo, por ejemplo, el 2001 para mí la grieta se achicó. La grieta esa se achicó en el 2001. ¿Por qué? Porque ahí ni siquiera las capas medias pudieron convencer las clases dominantes contra ese movimiento que surgió desde abajo, desde los piqueteros. Y claro, recuerdo yo la consigna esa, ¿cómo es? Piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Claro. O sea, sectores que en otros momentos están separados, divididos, lograron juntarse. Sí. Este es un momento donde la grieta por momentos se ensancha muchísimo. Se ensancha entre los sectores populares, produciendo estas divisiones dentro del seno familiar, dentro del seno de los amigos, dentro del seno del campo popular. Y al mismo tiempo hay toda una serie de situaciones para pensarlas, a partir de un marzo que fue de amplísima movilización, donde se juntaron sectores también muy amplios populares, enfrentando la política de ajuste del gobierno nacional, donde se puede pensar que a partir de esa movilización puede haber condiciones para que la grieta en el campo popular pueda cerrarse, pueda achicarse por lo menos. Y en el terreno, está claro, y en el terreno de la salud, por ejemplo, ¿qué ves vos en el consultorio? ¿Cómo afecta a la salud todo esto que vos decís? ¿Afecta a las relaciones? Afecta fundamentalmente los vínculos inmediatos.
surge mucha angustia ante la posibilidad de los vínculos que tendrían que contenernos, ayudarnos, ser una fortaleza para nosotros para poder enfrentar la vida cotidiana, y encontrar que esos vínculos están deteriorados y se transforman en potenciales enemigos. Lo que yo quería ejemplificar con este caso de una parienta que yo veo muy poco, y el temor de poder hablar libremente. Hay familias que no pueden hablar libremente. Y ahí como terapeuta, como profesional, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, como terapeuta, a ver, bueno, es caso por caso y hay que ir viendo, ¿no? Yo creo que hay que buscar la manera de cambiar la discusión, de cambiar la forma de discutir, de poder retomar la discusión argumentada, salirse del cliché. Vamos a ejemplificarlo. Vos sos un globoludo y vos sos un choriplanero. Ese cliché, esa frase hecha que golpea sobre el otro, que no permite abrir la discusión, que no permite argumentar, no permite entenderse. Esa discusión que, a ver, vos ¿por qué apoyás a los maestros? Explícamelo. ¿Por qué pensás que es justo vaciar las aulas y que los chicos no estén yendo a la escuela? No, normalmente es... Los maestros tendrían que protestar yendo a las aulas y dando clases. O sea, claro, toda una serie de frases hechas. Claro. ¿Y vos por qué fuiste a la marcha ese sábado a la tarde? ¿Por qué fuiste a defender la democracia y la república? ¿Qué es lo que ataca la democracia y la república? ¿Por qué pensás que hay que ir ahí? ¿Qué es lo que te llevó? Porque en ese sector había muchos de aquellos que fueron parte de las cacerolas que en el 2001 se juntaron. Muchos, ¿eh? A mí me sorprendió la cantidad de gente que se juntó. No fue la multitud que quisieron mostrar a través de los medios. A través de los medios. Pero se veía que era grande, ¿sí? A mí me sorprendió, yo pensé que iba a ser una cosa mucho más chiquita de lo que fue. Pero no, se ve que hay un sector que tiene miedo al rompimiento institucional, a que se pierda esta democracia constitucional tan complicada que tanto costó después de una dictadura terrible, y eso también hay que pensarlo porque es justo. O sea, no es lo mismo una democracia constitucional con todos los defectos que tenga que una dictadura militar. Ahí, justo ya que traes esto, pensaba en algo que decías recién, de cuando la grieta se va cerrando, que esto también lo traías vos, Oscar, que se va achicando, digamos, y qué sectores que uno pensaría que, o que no siempre van de la mano, se juntan, pero digamos, a veces también se presenta la contradicción al interior de esa unidad, digo, y también es para discutir por qué es tan difícil la unidad, porque en el 2001, si bien piqueteros y cacerolas iban juntos, no pedían lo mismo. Yo no creo que... había un descontento con el establishment político, digamos, con la política, había incluso hasta un discurso antipolítico en ciertos sectores, pero por otro lado, la clase media se había visto afectada de una manera muy diferente a la que reclamaban los piqueteros, que venían de una lucha muy de abajo, y me parece que eso es lo que lleva a que, bueno, hoy que venga lo que decís, no, hoy que justamente esa misma gente es hoy la que a lo mejor marchó ese 1A. Me parece que también eso hay que pensarlo, por qué a veces es tan difícil la unidad dentro de lo que algunos llaman campo popular, entre sectores que por ahí proponen o piensan algo muy distinto. Es para pensar también hoy qué pasa entre sectores de la izquierda con el kirchnerismo, que hoy se paran una vereda del frente, pero hasta hace algunos meses, muchos estaban del otro lado y hoy tienen que en algunos casos marchar juntos o luchar por cosas juntos. Pasa que cada sector social tiene sus propios intereses. Hay muchos intereses que de alguna manera coinciden o pueden coincidir en algunos puntos. Y eso es importante poder encontrarlo, poder acordarlo.
Sí, por supuesto, no son los mismos intereses los de un desocupado que los de un cuentapropista, que los de un asalariado que fabril. la plata en el corralito. Claro, que el ahorrista que quedó con la plata en el corralito, o que hoy ve que sus posibilidades de ahorro están muy deterioradas. Entonces son intereses distintos, pero son inconciliables. Hay algunos que son inconciliables, pero dentro del sector popular hay una gran posibilidad de conciliar intereses y pelear en conjunto. Además, en un país, Sergio, en un país dependiente como es Argentina, un país sometido por el imperialismo, si uno también no empieza a buscar unir todo lo susceptible de ser unido, unir lo más posible desde el punto de vista de clase, me parece que las posibilidades de cambio, porque yo creo que inclusive la grieta hasta inconscientemente la terminamos profundizando, o sea, estoy de acuerdo, comienza de arriba, pero la terminamos profundizando desde abajo. Cuando alguien puteaba al pequeño productor que cortaba una ruta en la 125 y que a lo mejor era un tipo bien de abajo, me parece que terminaba profundizando, ayudaba a esa división, ¿no? Exactamente. O sea, ese pequeño productor que tiene muchas cosas que pueden coincidir con otros sectores populares muy distintos. De mierda, claro. Y en ese momento, por ejemplo, se asimiló al pequeño productor con el terrateniente. Claro. Eran todos lo mismo. Mirá, ¿no ves la camioneta que tienen? Y sí, es un medio de trabajo. Claro. Es imprescindible, para entrar al campo necesitas un buen vehículo. Esa es una cuestión básica, pero se empezó, y por eso el tema de los clichés. La oligarquía del campo eran todos. Y cuando la oligarquía es un sector bastante restringido, clarito, un pequeño grupo de terratenientes que se han quedado con la parte del león de las tierras argentinas. Bueno, estamos en la semana del indio americano. Los antiguos dueños de la tierra se han visto corridos cada vez más de sus tierras, y esas tierras no fueron a parar mayoritariamente en poder de los pequeños campesinos, fueron a parar a manos de terratenientes que se apropiaron de la mayoría. Sí, queda clarísimo. La pregunta iba en ese sentido, ¿no? Y también esto que dice Oscar, que a veces de abajo se agranda, y bueno, se agranda a veces por eso mismo, ¿no? Porque a veces piensa que ciertos intereses no pueden ir de la mano, no se pueden unificar. Parece que ahí hay una clave también. Pero eso que siempre hablamos, ¿por qué no se une la izquierda alguna vez? ¿Qué es eso? También ahí me parece que de izquierda está sometida a esta presión de las clases dominantes, ¿no? Y la izquierda en algunas situaciones también se une. Por eso. Y ampliamente, qué sé yo, en el último paro general, ningún sector de izquierda dijo no paremos, que yo sepa por lo menos. Al contrario, la izquierda ampliamente fue impulsora del paro e impulsora de hacerlo activo. Yo quería preguntarte, vos hablaste de estos clichés que en definitiva destruyen la forma de comunicarnos, estas simplificaciones. ¿Vos creés que eso está muy instaurado en el diálogo en la sociedad hoy en día? ¿Si creés que se puede superar esta situación, digamos? Se puede superar. Hay que tener en cuenta que van surgiendo nuevos clichés. Para protestar hay que pedir permiso. Por ejemplo, en ningún lado hay una ley que diga que para protestar hay que pedir permiso. En algunas leyes, algunas ordenanzas hay que avisar, pero no pedir permiso. Y se está instaurando como una... Inclusive no hay leyes, son códigos de falta. Sí, incluso sí. Ni siquiera son leyes. Sí, pero instalan eso, es cierto. Pero lo instalan como algo indiscutible. Para protestar hay que pedir permiso. Tac. No podés protestar en una plaza porque es un lugar público. Y si es un lugar público, ¿cuál es el problema?
No tendría que haber, cualquiera del público podría utilizar ese lugar para festejar, para divertirse, para protestar, o sea, es un lugar público. Pero estos clichés incluso dan la posibilidad para justificar que en algún momento haya una ley que diga que para protestar hay que pedir permiso. Y tenemos que pedir permiso a aquel contra el que protestamos. Es llegar al ridículo, si no fuera que eso es ya una cuestión autoritaria muy fuerte, muy grande. Sergio. Oscar. Bueno, felicitaciones, che, la verdad que ha sido una muy esclarecedora exposición acerca de uno de los temas que más nos preocupan en realidad el conjunto de los argentinos, así que muchísimas gracias y seguramente nos estamos viendo el próximo jueves. Aquí estaremos. Era Sergio Coppola, psicólogo social, que en realidad jueves tras jueves va a ir desarrollando columnas que tienen que ver con cómo se abordan desde la psicología social las distintas contradicciones que subyacen en el seno de la sociedad.